Entonces, primero, en estas dos lecciones de mate vamos a hablar sobre las actividades semanales, chicos, que me salieron bajitos, bajitos, bajitos en las actividades semanales. Ahí, bueno, les acabo de enviar al correo para que lo revisen, porfa. Les envié la calificación y, bueno, la revisión. Fallaron cosas muy básicas, chicos. Entonces, lo que quiero hacer en esta lección es repasar esas actividades semanales, que desde la actividad semanal 4, 5, 6 y 7, que son las actividades que yo les asigné para esas semanas, y hubieron errores bastante básicos, errores bastante, muy básicos, chicos. La verdad es que no pueden fallar esas cosas en el examen, entonces eso es lo que vamos a repasar. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, esta primera dice, considere las siguientes figuras adjuntas que presentan simetría axial con respecto a la recta H. De acuerdo con esas figuras, ¿cuál es el punto homólogo de F? Creo que en esta no hubo tanto problema. Recuerden que en simetría axial vamos a tener siempre puntos homólogos, lados homólogos, segmentos homólogos, ángulos homólogos, que es como el reflejo de cada uno de ellos, ¿verdad? Nosotros lo trabajamos como si fuera un espejo, digamos. Entonces, entonces, la pregunta es el punto homólogo de F. Si ustedes observan el punto F, está acá, su homólogo o su reflejo sería el punto X, ¿verdad? El punto homólogo con F, con el espejo este de la recta, sería el punto X. Y bueno, cada punto tiene su homólogo, ¿verdad? El B va con el S, por ejemplo. El A va con el V. El C va con el T. El D va con el P. El G va con el Z. El F va con el X y el E va con el M. Son puntos homólogos todos, ¿verdad? Yo creo que en esta no hubo tanto problema. Y la respuesta correcta era X, ¿verdad? El punto X es el homólogo de el punto F. Ok. En la segunda pregunta es la misma imagen, la misma figura, digamos. Pero lo que les pregunté esta vez fue el segmento homólogo a BC. Bueno, se hace lo mismo. Si yo observo BC, el punto B y el punto C van con el S y con el T. Entonces, el segmento homólogo de BC sería el ST, ¿verdad? Sería el segmento ST. Entonces aquí la respuesta era la primera opción, ST. Es lo mismo, cuando sean segmentos, es lo mismo, nada más que tenemos que considerar los dos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, si es el segmento BC, entonces consideramos el punto B y el punto C y sabemos que los homólogos son S y T. Entonces ahí está. Esta la fallaron casi todos, chicos, y por lo tanto voy a poner una muy parecida. La fallaron porque no se percataron o no tuvieron cuidado de que el eje de simetría va en diagonal. ¿Lo observan? El eje de simetría va en diagonal. Y al ir en diagonal hay que este, respetar, digamos de alguna forma, respetar el eje de simetría, ¿verdad? La dirección que tiene. Como va en diagonal, yo aquí lo que tengo que decir es que N, el punto N, va con el M. El P va con el A. El R va con el B y el V va con el C, porque hay que respetar la dirección de la diagonal. Esto fue algo que yo me acuerdo de esta pregunta, muchos la fallaron, ¿verdad? Entonces voy a meter una muy similar en el examen para que lo tomen en cuenta. Y pues no, respetar la diagonal, ¿verdad? O la línea que va como eje de simetría. En este caso la pregunta era el punto homólogo de P. Me piden el punto homólogo de P y el punto homólogo de P, si observamos el punto P está aquí, entonces el punto P va con el punto A, ¿ok? El punto P va con el punto A. Para ver, no, mentira, el punto P va con el punto B más bien, perdón. El punto P, observen aquí, el punto P más bien iría con el punto, para ver, estoy mal, ¿verdad? El punto N va con el M, sí, el punto P va con el A más bien. El R va con el B y el V va con el C. Mira, puse mal la respuesta en esta. Bueno, el punto P iría con el punto A, ¿verdad? ¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar en la figura adjunta que corresponde a un rectángulo? Recuerden, chicos, que los ejes de simetría que se puedan trazar, de esas preguntas voy a meter varias también. Los ejes de simetría que se puedan trazar
siempre son las líneas que usted pueda trazar y que dividen la figura exactamente a la mitad. Por ejemplo, en el caso de un rectángulo, solamente vamos a tener dos ejes de simetría. Solamente tenemos dos ejes de simetría. ¿Por qué? Porque solamente se podría dividir ese rectángulo a la mitad trazando una línea horizontal y una línea vertical. Si usted traza una línea diagonal, la línea diagonal no funciona como eje de simetría. ¿Por qué? Porque recuerden que la línea diagonal, imagínense que yo a este rectángulo le trazo una línea diagonal y luego lo doble. No van a coincidir las figuras, ¿verdad? En cambio, si yo lo divido aquí de forma vertical o de forma horizontal, a la hora de hacerle el doblez, ¿verdad? A la hora de hacerle el doblez, entonces lo que vamos a obtener es dos figuras exactamente iguales. Pero si yo divido en diagonal y lo intento unir esquina con esquina, digamos, no se va a poder, porque la línea diagonal en este caso no me lo permite. Entonces solamente tenía dos ejes de simetría. Si fuera un cuadrado, ahí sí tendría cuatro. Es diferente, un cuadrado no es lo mismo. El cuadrado, si usted lo divide en diagonal, ahí sí funciona porque las esquinas sí quedan unidas a la hora de doblar. No sé si me estoy explicando con eso, chicos, ¿está quedando claro? Sí. ¿O no? Sí, O profe. más o menos. Ok, entonces en el rectángulo solo hay dos ejes de simetría. Pues esa es la respuesta correcta. En esta dice que cuántos ejes de simetría se pueden trazar en la figura adjunta. Chicos, aquí sí hay cuatro. Aquí sí hay cuatro ejes de simetría. Yo puedo agarrar esta figura y trazar una línea aquí en vertical, otra línea en horizontal, y las diagonales aquí me van a servir. Aquí me van a funcionar las diagonales, porque si yo trazo una diagonal y hago el doblez, van a coincidir, ¿verdad? Las figuras van a coincidir, van a pegar esquinas con esquinas, todo va a calzar, no vamos a tener ahí asimetría, digamos, va a ser totalmente simétrico, entonces tiene cuatro ejes de simetría, esa es la respuesta correcta, cuatro ejes de simetría. Muy bien, esa es la primera actividad que quería que repasáramos. En esta en realidad no hubo tantos errores, ¿verdad? Como en las otras, pero igual me gustaría que las repasemos. Vamos a ver. En la siguiente actividad, voy a repasar actividades porque ya en el libro no tenemos nada, ¿verdad, chicos? En el libro no hay nada, entonces imagínense. Ok, esta la fallaron muchos. Me acuerdo que esta la fallaron muchos de ustedes y no es una pregunta que yo voy a meter de fijo en el examen. Entonces, tomen eso en cuenta, chicos. Dice, ¿cuál es la ecuación de la recta que corresponde al eje de simetría entre la figura 1 y 2? O sea, entre esta que tenemos acá y la que está debajo. La figura 3, que es esta acá a la derecha, en este caso o sea, no se va a utilizar para nada porque la pregunta es el eje de simetría entre las figuras 1 y 2. En ese caso, chicos, en ese caso, si yo quiero ver cuál es la línea que divide entre ellas dos, es más, voy a agarrar esta imagen, un segundito para ver si la puedo copiar. Quiero que vean bien dónde se va a trazar ahí el eje de simetría. Y es que de estas preguntas metí varias en el examen. Ok. Imaginémonos que yo quiero trazar un eje de simetría entre la figura 1 y 2. Recuerden que el eje de simetría tiene que ser una línea que divida a la pura mitad de esas dos figuras. O sea, ese eje de simetría tendría que ir ahí de fijo. De fijo tendría que ir ahí porque es la única forma en la que yo aseguro de que estoy trazando la pura mitad entre ellas dos. Si yo trazo el eje de simetría aquí, ese eje de simetría no funciona. Si lo coloco aquí, tampoco funciona. Entendamos que un eje de simetría entre dos figuras tiene que pasar a la pura mitad, o sea, en medio de ellas. Ese eje de simetría de fijo tendría que ir aquí, no hay duda. Tendría que ir por ahí. Ahora, ¿cómo se llamaría esa recta? Esa es la pregunta del millón. Esa recta se llamaría y igual a, ¿quién me puede decir? Bueno, ya les soplé que es y igual, porque recuerden que las líneas horizontales eran rectas con y, ¿verdad? Las líneas verticales eran las rectas con x. Pero bueno, en este caso, si tenemos ese eje de simetría, va a ser y igual, pero y igual a ¿cuánto, chicos?
-1. -1. Excelente, pasa por el -1. Claramente esa recta pasa por el -1, ¿verdad? Aunque el -1 no aparece ahí de forma explícita, pero ya ahí lo sabemos. Lo sabemos porque si aquí está el punto cero, vamos a ver. Si aquí está el punto cero, que es el origen, ¿verdad? Y nos movemos una unidad hacia abajo, y aquí tiene que estar el punto -1, digamos. Tiene que estar definitivamente, tiene que estar aquí el punto -1. Entonces, esa recta se llamaría y igual a -1. Muy bien. Ve, chicos, son detalles muy básicos, pero los fallaron algunos de ustedes en las actividades. Entonces, me preocupa que lo fallen en el examen. Principalmente las últimas dos actividades, que son las que ya casi vamos a ver. Principalmente esas dos actividades, son las que me preocupan, las últimas dos. Ok, siguiente. ¿Cuál es la ecuación de la recta que corresponde al eje de simetría entre el polígono ABCD y QRPT? O sea, entre estos dos. Otra vez voy a copiar la imagen. Fácil de analizar. Un segundito, chicos. Vamos a acomodar esta cuestión por acá. Entonces, ¿cuál es el eje de simetría entre la figura ABCD y QRPT? O sea, básicamente lo que ocupamos es ver cuál es el eje de simetría entre esta primera figura, voy a ponerle un 1, y esta otra figura, voy a ponerle un 2. Eso es lo que me están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es el eje de simetría entre esas dos figuras? Obviamente, si yo quiero trazar el eje de simetría entre esas dos figuras, tiene que ser una línea que pase a la pura mitad entre ellas dos, que básicamente vendría siendo esta. Que podríamos decir que esa línea es el eje Y, ¿verdad? O sea, si yo digo que el eje de simetría entre esas dos figuras es esta línea roja, es el eje Y. ¿Y por qué esta línea roja? Porque tiene que estar a la pura mitad. No puede estar ni muy cerca de una figura, ¿verdad? Ni muy cerca de la otra. Digamos, como ahí. No, tiene que estar a la pura mitad entre esas dos figuras. Yo aquí podría decir, hay dos opciones. Hay dos opciones. Yo podría decir, el eje de simetría es el eje Y. Listo, el eje Y. Pero también podríamos darlo en forma de recta, que sería la recta x igual a qué, chicos, y les estoy soplando, no me lo digan todavía, porfa. Y les estoy soplando que es x igual a, porque es una recta vertical. Y las rectas verticales son de x. Entonces sería, o decir el eje Y, que estaría bien, decir el eje Y, o la recta x igual a qué, chicos. 0. A 0, claro. Y Muy bien, cualquiera de esos dos nos funciona y estaría bien. Recuerden que el eje Y es esa línea de ahí, pero es que también es la recta x igual a 0. O sea, son lo mismo. Decir cualquiera de estas dos opciones es correcto. Muy bien, entonces acá la recta que funcionaba como eje de simetría era x igual a 0. Ya ven que esta pregunta sí me la fallaron, chicos. Algunos de ustedes, no recuerdo exactamente quiénes, pero algunos de ustedes fallaron esta pregunta. Y son justamente el tipo de preguntas que voy a meter en el examen. Justamente, entonces tienen que ser ahí bastante cuidadosos, chicos. La siguiente dice que con respecto al eje X, ¿cuál es el punto homólogo de A? Esta estaba más fácil. Aquí está el punto A, ¿verdad? Acá tenemos el punto A. Obviamente, el homólogo de A es el punto D, ¿verdad? El homólogo de A es el punto D. Pero lo que yo le estoy preguntando son las coordenadas del homólogo de A. Entonces dice, ok, el homólogo de A es D, pero D vale 2, menos 1. Sí, porque vale 2 en X menos 1 en Y. ¿Verdad? 2, menos 1. Entonces la respuesta era la primera opción, 2, menos 1. ¿De acuerdo, chicos? Y la última, con respecto al eje X, ¿cuál es el punto homólogo de 4, menos 2? Esta es muy parecida a la anterior. 4, menos 2, tenemos que ubicar primero que nada cuál punto es. O sea, cuando hablamos del punto 4, menos 2, nos referimos a cuál punto. ¿Qué se me hizo? Está. Cuando hablamos del punto 4, menos 2, chicos, nos estamos refiriendo al punto ¿qué? ¿Quién me puede decir? El punto 4, menos 2 se refiere a cuál punto.
Al A, al B, al E, al C, al M. ¿A cuál, chicos? ¿Quién me puede decir el punto 4, menos 2? ¿A cuál punto se refiere? Al C. Al punto C, claro. El punto 4, menos 2 hace referencia al punto C. No se los están diciendo de forma explícita, pero no se les dice, digamos, de forma explícita, pero se sobreentiende que es el punto C, ¿verdad? El punto C vale 4, menos 2. Y lo que me están pidiendo es el homólogo de ese punto. El homólogo. Entonces, el homólogo de ese punto C, que es 4, menos 2, sería el punto L. El punto L. Y por lo tanto, la respuesta correcta era la tercera opción, punto L. Este tipo de preguntas también voy a meter bastante, chicos. Siguiente y última de esta actividad. Con respecto al eje X, ¿cuál es el ángulo homólogo con el ángulo ABC? O sea, el ángulo ABC, que sería el que se ubica en B, porque recordemos que cuando estamos hablando de ángulos, ubicamos el ángulo principalmente en la letra del centro, ¿verdad? Entonces, el ángulo ABC hace referencia a este de aquí, y sería homólogo con el ángulo DFE. O sea, la misma que tenga la letra en el centro, ¿verdad? Si la letra en el centro es la letra B, ¿con quién va B? Con F. Entonces la que tiene la letra en el centro F es la primera opción. Entonces sería el ángulo DFE. Es como seguir los puntos. A, B y C va con D, F y E en ese orden específico, ¿verdad? Hay que respetar ahí el orden. Entonces la primera opción es la correcta. Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario de esta otra actividad? ¿Todo claro? Sí, claro. Muy bien. Y estas dos que nos quedan son las dos actividades a las que más quería llegar. Ahí les envié, ahorita, antes de entrar a la clase, les envié el correo para que revisen las respuestas y todo lo demás, pero igual las vamos a trabajar para que ustedes vean. Vamos a ver. Fallaron muchas, chicos. Fallaron muchas, y eso me preocupa. Me preocupa porque el examen van a ser de este tipo de preguntas. Entonces, ya imagínense. Y bueno, algunos de ustedes, no todos, pero no sé si se han dado cuenta, van obligados en este examen, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que tienen que ganarse casi que el 100 en este examen para que la nota les dé el trimestre, ¿verdad? Entonces, chicos, vean, aunque estamos de forma virtual y todo esto, las notas siguen teniendo valor. Usted tiene que pasar el año, si se quiere graduar. Ya no tienen paro, es cierto, no tienen bache tampoco, pero si usted quiere graduarse, tiene que pasar el año. O sea, no es como que por estar virtual el año se les va a regalar. Está estipulado ya que tienen que pasarlo igual. Entonces, me preocupa eso, ¿verdad? Me preocupa. Van obligados algunos de ustedes en este examen para que lo tomen en cuenta. Ok. Dice que al triángulo PQR se le realiza una traslación con vector v igual a x más 3 y más 5. Ok, recordemos que los vectores, si se sumaban en x, era a la derecha. Y si se sumaban en y, eran hacia arriba. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen de Q? Ok, tenemos que ver entonces Q dónde queda después de que le hacemos esta traslación. Como son 3 unidades a la derecha, imagínense que Q se mueva 3 unidades a la derecha. ¿Sí se acuerdan que sumar acá X era derecha, ¿verdad? Y sumar Y era arriba. Por ejemplo, si fuera restar X era izquierda. Y si fuera restar Y era abajo, ¿verdad? Son detalles que ahí ustedes los deben tener apuntados en algún lugar. Ahí los tienen en el cuaderno. Entonces, este punto se va a mover 3 unidades a la derecha. Imaginémonos que Q se mueve 3 unidades a la derecha. 1, 2 y 3 unidades a la derecha. Vean muy bien mi cursor, vean mi mouse, digamos. 3 a la derecha y 5 hacia arriba. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 hacia arriba. El punto Q quedaría en esta posición donde tengo el cursor, donde tengo el mouse en este momento, que es la posición 2,3. Esa es la respuesta, simplemente 2,3. Entonces, la respuesta correcta acá era 2,3, la segunda opción, digamos. La segunda opción. Como solo me piden la imagen del punto Q,
No hace falta mover todo el triángulo, aunque lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero ya, yo me enfocaría como en lo que me están preguntando, nada más, ¿verdad? Que es el punto Q. Entonces hago el movimiento de 3 a la derecha y 5 hacia arriba y queda en la posición 2,3. Una pregunta tan fácil como esta, algunos la fallaron en la actividad. Entonces, insisto, esa es la parte que me preocupa. Ok, siguiente. Si al trasladar el polígono ABCDEF 2 unidades hacia la derecha horizontalmente y 4 hacia arriba verticalmente, se obtiene el polígono ABCDE y F, pero con comitas. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto C doble prima? O sea, en la imagen. O sea, si yo agarro el punto C y le hago ese movimiento que me piden ahí, 2 a la derecha y 4 hacia arriba, ¿dónde queda ese punto C? Entonces sería 2 hacia la derecha, ok. Imagínense que el punto C, vean dónde está, se mueve 2 a la derecha, 1, 2. Quedaría en esta posición donde tengo colocado mi mouse. Y luego 4 hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. Se sale de la imagen, pero no es que el punto no exista. Siempre va a existir, obviamente, nada más que se sale un poco de la parte que yo les di. Pero igual estaría en la posición 2 de X y como subió aquí un espacio más, 7 de Y, ¿verdad? Estaría en la posición 2,7. Entonces era la primera imagen, la primera respuesta, perdón, 2,7. Listo. Siguiente. Si hay dudas me avisan, chicos, yo voy explicando ahí todo continuo, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta me interrumpen nada más y yo les ayudo. Esta pregunta se los voy a decir así, chicos, fijo, se las voy a meter en el examen. O sea, es un hecho. Voy a meter rotaciones de puntos. Dice que en un sistema de coordenadas al punto A, 2,-3, se le aplica una rotación de 90 grados con centro en el origen y en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, ¿cuál es la imagen del punto A? Ok. Aquí siempre van a tener que graficar. Es un hecho que van a necesitar graficar. Entonces, para hacer rotaciones, es casi imposible hacer una rotación sin el dibujo. Aunque hay gente que se la juega. Gente muy carga, sí, se la juega sin el dibujo. Yo no me animo, yo prefiero ir a la segura, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos ahí el punto A, 2,-3, o sea, 2 en X, que estaría como acá, y -3 en Y. Dos en X y -3 en Y. Se le aplica una rotación de 90 grados con centro en el origen y en sentido contrario, ojo, de las manecillas del reloj. Como ya ustedes saben hacia dónde gira el reloj, ¿verdad? Todos sabemos, el reloj gira en esta dirección. Pero como este punto se va a mover en sentido contrario a las manecillas del reloj, significa que se va a mover más bien como hacia allá. Bueno, no se va a mover tanto. Estoy haciendo la flecha para darle el sentido a la dirección, pero no es que se vaya a mover tanto. Son solo 90 grados. Entonces, cada una de las coordenadas que tiene este punto va a cambiar a la siguiente coordenada. Por ejemplo, este 2 va a cambiar a la siguiente coordenada en Y. Y este -3 va a cambiar a la siguiente coordenada en X. En estos cambios de coordenadas, por lo general, uno cambia de signo y el otro no. Digamos, el 2, por ejemplo, si usted lo mueve al siguiente eje, no cambia de signo, queda igual positivo, ¿verdad? Porque está cambiando del 2 acá al 2 acá, y no hay un cambio de signos en realidad. Pero el -3 sí, el -3 sí porque está cambiando, vamos a ver, está cambiando del eje negativo, va a pasar a este eje positivo. Entonces aquí sí hay un cambio de signos. Y esos dos valores que acabo de poner en color azul son el resultado de esa rotación. Quedaría aquí el punto. ¿Cómo estamos tan seguros de que está correcto? Porque de verdad se me genera desde el origen un ángulo de 90 grados entre esos dos puntos. Acá se me forma un ángulo de 90 grados. Entonces y se hizo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces estamos completamente seguros de que está correcto. Entonces, ¿cuáles eran las coordenadas? Porque este era el punto A, ¿verdad? Este otro es la imagen de A. Las coordenadas de la imagen de A son 3,2. Porque vale 3 en X y 2 en Y. Entonces la respuesta correcta era la primera opción. Muy bien, continuamos. Dice que al rectángulo ABCD se le realizan dos transformaciones en el plano consecutivamente.
Primero se le realiza una traslación de 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo. Segundo, se le realiza una rotación de 90 grados con centro en el origen y en sentido antihorario. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen del punto C después de la segunda transformación? Bueno, el rectángulo tiene pues obviamente 4 vértices. El rectángulo tiene 4 vértices, chicos, pero no vamos a trabajar todos. Si ustedes son astutos y ven y observan lo que les están preguntando, en realidad el único punto que me interesa es el punto C, porque al final de cuentas ese es el que me están preguntando, entonces no vamos a gastar tiempo analizando los otros puntos. Lo pueden hacer en realidad y no hay problema, pero en realidad es innecesario. Entonces, vamos a ver. Ahora sí. Entonces tenemos ese rectángulo ABCD. Hay que aplicarle 2 transformaciones. Primero se realiza una traslación, 2 unidades hacia la derecha y 2 hacia abajo. Como solamente vamos a trabajar el punto C, no me va a interesar el resto, voy a mover solo el punto C. 2 unidades hacia la derecha, 1 y 2. Y 2 unidades hacia abajo, 1 y 2. O sea, el punto C, después de la transformación, quedaría aquí. ¿En dónde quedó el punto C? Vamos a ver, vale 6 en X y 1 en Y. 6,1 es lo que vale. Pero esa no es la respuesta, y yo creo que yo puse esa opción, ¿sí? Yo puse 6,1 ahí por si alguno se confundía. Y creo que algunos se confundieron. No solamente le sucede eso al punto. Después hay una segunda transformación, el ejercicio me lo dice. De segundo se le realiza una rotación de 90 grados con centro en el origen y antihorario. O sea, este punto se va a rotar 90 grados de nuevo, antihorario, o sea, se va a rotar para allá. Sus coordenadas van a cambiar hacia la izquierda, es decir, hacia el siguiente cuadrante. Por ejemplo, vale 6 en X, pero este valor de 6 en X se va a convertir en un valor de 6 en Y. ¿Verdad? Porque va a pasar a la siguiente. Y el 1 de X también va a pasar al siguiente. Es menos recorrido el que tienen que hacer porque va a pasar al 1 de Y. Está en el 1 de Y, va a pasar el 1 de X y va a generar un cambio de signos. Entonces, el punto se mueve y al final de cuentas queda aquí. O sea, queda en la posición menos 1,6. ¿Verdad? Y estamos seguros de que la rotación estuvo bien porque se genera un ángulo de 90 grados entre el punto y el punto. Ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces la respuesta correcta aquí era menos 1,6. Tomen en cuenta, muchachos, de que yo voy a hacer eso en el examen. Mira, y no hay respuesta, ¿verdad? Menos 1,6. No hay respuesta, chicos. Tengo que darles este punto, entonces. Sí, tengo que darles este punto. Espera para ver si ve que me equivoqué. Dice que primero son 2 unidades derecha y 2 unidades abajo. 1, 2, queda acá. Queda en 6,1 y pasa para allá. Menos 1. Si no tiene respuesta, tengo que darles este punto. Se los voy a agregar en la nota. Ok. Lo que les iba a decir, chicos, es que tomen en cuenta de que yo voy a meter en el examen ejercicios donde tengan que hacer 2 transformaciones o incluso 3. O sea, yo les puedo decir, primero hagan una rotación, luego a ese punto, punto X, un punto cualquiera, hágale una reflexión y luego por último hágale una traslación. ¿Dónde queda el punto después de que se le hizo todas esas transformaciones? ¿Verdad? Entonces tomen eso en cuenta. Esta sí está, bueno, incorrecta, no tiene respuesta. Yo voy a corregirla y, bueno, y les doy el puntillo, cualquier cosa. Y esta valía, tras de eso valía 2 puntos, me parece. Sí, valía 2 puntos. Tengo que subirles ahí a todos. Ok. Y vamos a hacer la última actividad, a revisar la última actividad. Después de esta actividad, salimos al receso y volvemos hasta la lección de física, chicos. Hasta la lección de física que es, espera para ver a qué hora. La lección de física es hasta después del receso de 20. O sea, estamos hablando de que volveríamos hasta las 10:40. Hasta las 10:40. Este rato que les va a quedar ahí es del receso de 10 minutos, que no se los di, más el receso de los 20 minutos que tienen.
Y bueno, un ratillo que sí les voy a dar libre porque ya no vamos a repasar más para el examen de mate. Ya hicimos demasiado repaso. Ya aquí es nada más de que ustedes tengan cuidado, chicos. Eso es todo. Que ustedes tengan cuidado nada más. Ok. En esta actividad 7 también hubo varios errores. Vean esta pregunta, por ejemplo. Esta pregunta es muy de lógica. Y hubo errorcillos ahí. En un triángulo equilátero, cada uno de sus lados mide 3. Recordemos que el triángulo equilátero es el triángulo en el que sus tres lados miden igual. ¿Verdad? Son detalles ahí básicos de geometría que ustedes tienen que saber. Un triángulo equilátero, repito una vez más, es un triángulo en el que sus tres lados miden igual. Entonces tenemos un triángulo equilátero, sus tres lados miden igual, y me dicen que cada lado mide 3 centímetros. Entonces podemos ponerle ahí 3 centímetros a la medida de cada lado. Muy bien. Si se le aplica una homotesia de razón k igual a 2, ¿qué significaba la razón de la homotesia? ¿Alguno me puede decir a palabras sencillas, palabras propias, qué era la razón de una homotesia? Como en el tamaño que se iba a convertir o algo así. Es que no sé cómo explicarlo, profe. Exactamente, exactamente. Es decir, si la razón de homotesia es 2, significa que cada lado se va a multiplicar por 2 y se va a aumentar el tamaño de esta figura. Se va a duplicar, digamos, se va a duplicar, eso es lo que va a suceder. El triángulo se va a duplicar en su tamaño. Si la razón de homotesia fuera 3, cada lado se va a multiplicar por 3, o sea, se va a triplicar. Si fuera 4, cada lado se va a multiplicar por 4, o sea, se va a cuadruplicar. Y ahí sucesivamente. En este caso, como la razón de homotesia es 2, cada lado se va a multiplicar por 2, o sea, se va a duplicar. Este lado va a medir 6, este lado va a medir 6, y este lado va a medir 6. La razón de homotesia es la que me indica justamente eso, qué va a suceder en esa homotesia. Y la pregunta es, ¿cuál será el perímetro del triángulo que se obtiene como imagen? Vean qué pregunta más fácil, chicos, y me la fallaron mucho, bastante. Casi todos fallaron esta. Entonces vamos a ver, si ya tenemos la figura aquí duplicada, ¿cuál va a ser el perímetro? Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. 6, 6 y 6, el perímetro sería 18 centímetros. Es una pregunta muy sencilla, muy fácil, hay que dominar nada más los aspectos básicos de homotecias. Y me la fallaron, chicos. Muchos, muchos, casi todos. Entonces, tengan mucho cuidado con esas preguntillas que son muy fáciles y que las podrían fallar ahí. Entonces, la respuesta aquí era 18 centímetros. Siguiente. De acuerdo con la información de la figura adjunta, si al triángulo ABC se le aplica una reflexión con respecto a la recta x igual a 2, entonces, ¿cuál es la imagen de C? Esta sí la tuvieron buena casi todos. Y no, el punto C está en esta posición. Si yo le hago una reflexión con esta recta, va a quedar un espacio más. Se va a quedar como más o menos ahí donde tengo el cursor. O sea, va a quedar en la posición 3,4, digamos. Básicamente aquí lo que sucede es de una reflexión, ¿verdad? Una reflexión, entonces, por ejemplo, si el punto C está en esta posición y vemos que está a una unidad, o sea, hay una distancia de 1, entonces la imagen o el reflejo tiene que quedar a una distancia de 1 también. Recuerden que es un espejo esto, tiene que quedar a la misma distancia. Entonces el punto imagen de C más o menos quedaría como ahí. ¿Y qué coordenadas tiene? Vale, 3 en X y 4 en Y. 3,4 era la imagen del punto C cuando se le aplicaba esa reflexión, ¿verdad? Esta sí les fue bien, esta casi todos la pegaron, ahí no hubo tanto detalle. Me extraña porque esta pregunta está más complicada que la otra, digamos, a mi criterio, pero bueno. Entonces la respuesta es 3,4. Siguiente. Si al rectángulo ABCD se le aplica una homotesia con centro en 0,1 y de razón k igual a 3, se obtiene el rectángulo A', B', C' y D'. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Chicos, esta se ve complicada, pero no está tan complicada si dominan la parte de homotesia. Vamos a ver. Tenemos ese rectángulo.
De toda la información que me están dando ahí, lo que más me interesa es la razón de homotesia, porque la razón de homotesia es la que me va a indicar si la figura se va a hacer al doble, al triple, al cuádruplo, y ahí sucesivamente. En este caso, la razón de homotesia es k igual a 3. Es decir, esta figura va a triplicar sus dimensiones. Para ello, observamos las medidas de cada lado. Por ejemplo, en este rectángulo, el largo mide 3 y el ancho mide 2. Con los cuadritos nos damos cuenta, ¿verdad? Para eso son los cuadritos. Este mide 3 cuadritos y este ancho mide 2 cuadritos nada más. Entonces, como este rectángulo se va a triplicar, se va a hacer el triple de grande, entonces yo lo hago aquí más grande. No hace falta que lo hagamos literalmente al triple, eso es simbólico, ¿verdad? El dibujo. Yo sí sé que las dimensiones se van a triplicar, entonces, si este lado de abajo mide 3, 3 por 3 es 9, o sea, el largo va a medir 9. Y si este lado mide 2, 2 por 3 va a medir 6 ahora. Así quedaría el triángulo ya triplicado. Ahí ya se le aplicó la triplicación, la homotesia, digamos. Entonces, a partir de ahí podemos ya encontrar el área, porque eso es lo que me preguntaban luego. ¿Cuál es el área del triángulo A', B', C' y D'? O sea, del ángulo, del triángulo triplicado, del rectángulo, perdón, triplicado. Y sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho, ¿verdad? El área de sus básicos, eso es de escuela, largo por ancho. Entonces sería largo que es 9 por ancho que es 6. Y eso nos da 54. Entonces la respuesta correcta aquí era 54, la opción D. Esta me la fallaron, chicos, también. Muchos de ustedes la fallaron, está muy fácil. Son preguntas en las que hay que aplicar homotesia. Lo que pasa es que sí metí conceptos adicionales, como áreas, perímetros, pero ya son conceptos que ustedes deben dominar, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Si al polígono AFBCDE se le aplica una reflexión con respecto al eje Y, para obtener el polígono AFBCDE, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto A doble prima? Ok. Si yo agarro el punto A y le aplico una reflexión con respecto al eje Y, ¿dónde queda el punto A doble prima? O sea, la imagen. De no reflejar a través del eje Y es como un espejo. Entonces, si el punto A está aquí, su reflejo va a quedar total y completamente al otro lado. O sea, quedaría en la posición 4,2. Ahí donde tengo el cursor colocado. Si fuera el punto B está acá, entonces quedaría acá. Tiene que ser como un espejo lo que se me genera entre cada punto y su imagen, ¿verdad? Donde el eje Y es el espejo, porque por algo me dicen que se le aplica una reflexión con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces la respuesta aquí era 4,2. Y bueno, hacemos la última para terminar. Dice que al rectángulo ABCD se le aplica una homotesia y se obtiene el rectángulo A', B', C' y D'. Si AB es igual a 2, aquí vemos la medida, y A'B' es igual a 4, entonces, ¿cuál es la razón de homotesia acá? O sea, ¿cuál fue la razón de homotesia que se aplicó de tal forma que si este lado mide 2, el otro mide 4? Pura lógica. Si este lado mide 2 y su homólogo mide 4, significa que la figura se duplicó. La figura duplicó su tamaño, chicos. Y como la figura duplicó su tamaño, la razón de homotesia es k igual a 2. Pues aquí la respuesta correcta era la segunda opción, k igual a 2. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay dudas, muchachos? Yo no, profe. No, profe. Bueno, chicos, a reparar Bueno, bastante. Ya saben que el examen de mate es el viernes, mañana es el de física. Y vamos a dejar la parte de mate hasta acá por hoy. Volvemos a las 10:40 con la lección que tenemos de física, donde lo que vamos a hacer es lo mismo, repasar unos detallitos ahí para el examen de mañana. En física, sí estamos bastante bien. O sea, en física yo he visto que, aparte, está mucho más fácil, ¿verdad? Los temas de física. Pero de todas formas, ahí vamos a repasar un toquecillo la última actividad virtual. Eso es lo que vamos a hacer en física, para que se conecten ahora a las 10:40. Por ahora les voy a dar este chance para que hagan la entrega de proyectos. Yo sé que tienen por ahí proyectos que entregar y más detalles. Así que volvemos ahora a las 10:40, chicos. Bueno, profe. Listo. Chao.